Evalúa DF trata de evaluar los programas más importantes de la ciudad, los programas y las políticas más importantes de la ciudad. Pensamos que es importante evaluar las políticas que tienen que ver con los diferentes grupos vulnerables, por ejemplo, ancianos, niños, jóvenes, en fin. Y también los que giran en torno a los principales problemas de la ciudad. Y entre los principales problemas de la ciudad, obviamente que el acceso al agua potable es relevante. Fue una deliberación muy interesante en el seno del Comité de Evaluación y Recomendaciones para detectar grandes temas estratégicos del desarrollo social y el bienestar en la ciudad. Y efectivamente el tema del agua es un tema que corresponde también al ámbito de lo social. Usualmente el tema de agua era más bien objeto de evaluación desde el punto de vista de la ingeniería, las obras, la oferta, digamos, de agua. Posteriormente se empezó a incluir la dimensión del agua y el desarrollo sustentable, y más recientemente pues está incorporado el tema del agua como derecho humano y como un elemento clave del bienestar y de la pobreza o no de la población. Entonces por eso decidimos hacer una evaluación sobre un tema que nos parece de enorme relevancia, que es el tema del acceso domiciliario al agua potable en el Distrito Federal. Es importante hacer las evaluaciones desde el punto de vista de la ingeniería, porque las actividades que se tengan que desarrollar finalmente se tienen que reflejar en actividades muy prácticas, ya sea de construcción o de operación. Y es muy importante revisar todas las políticas que se tienen en cuanto al servicio, porque muchas veces lo que se establece como política no se refleja en términos del servicio, reflejado como lo que sería el aspecto ingeniería. Bueno, el derecho fundamental al agua, dicho en términos sintéticos, es el derecho que tenemos todas las personas, es un derecho universal, a acceder a una cantidad mínima indispensable de este recurso vital para poder desempeñar funciones, digamos, básicas, o para poder cubrir algunos elementos básicos de nuestra vida cotidiana, como pueden ser beber el agua, por supuesto, hacer la comida, lavar la ropa, higiene personal. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos ha determinado que el derecho humano al agua se debe, digamos, de adecuar a las distintas condiciones histórico-geográficas de cada país, pero en cualquier país y en todo caso se debe cumplir con 5 elementos que son indispensables para que ese derecho humano pueda ser considerado, está cubierto. Y esto significa que haya disponibilidad del recurso, que las personas puedan tener disponibilidad del recurso, que puedan tener acceso al recurso, eso es muy importante, que las personas no tengan que caminar 2 horas para poder llegar al agua, sino que haya una accesibilidad, que haya asequibilidad, lo que significa que también sea accesible económicamente. Esto significa que las personas no tengan que comprometer su salario básico para comprar el agua, que esto ocurre mucho en nuestros países, personas que dedican el 25-30% de su salario para poder comprar garrafones de agua a empresas privadas. Que se distribuya, un cuarto elemento, que es que el agua tiene que ser de calidad. El derecho humano al agua supone que las personas deben poder tener acceso a un agua que no esté contaminada y que no les produzca enfermedades, por lo tanto que sea un agua de calidad. Y un quinto elemento muy importante relacionado con el proyecto, que ese acceso a ese recurso se produzca sin discriminación. El estado de la infraestructura de la Ciudad de México es sumamente contrastante. Por un lado tenemos lo que es la infraestructura primaria, tenemos unos grandes sistemas de suministro de agua que son únicos en el mundo, tenemos unas super bombas para traer el agua, grandes distancias, subirla a grandes volúmenes, pero cuando la traemos aquí entra una infraestructura que está muy por debajo de estándares de otras ciudades de México, incluso de algunas ciudades de Latinoamérica. En lugar de traer tanta agua, lo que se puede hacer también es evitar que se desperdicie menos agua en las redes por parte del gobierno. Y por ejemplo, en Tijuana tienen un porcentaje de pérdidas de agua del alrededor de entre 8 al 12%.
Aquí en la Ciudad de México estamos perdiendo 40%. No, en relación a la distribución del agua en el Distrito Federal, podemos decir que sigue habiendo enormes deficiencias y profundas diferencias. El estudio que se realizó desde el programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad fue justamente, digamos, lo que constata. Hay una distribución desigual del agua en nuestra ciudad. Es muy evidente para todos aquellos que vivimos en la Ciudad de México. Hay barrios en la Ciudad de México donde el gasto promedio por persona puede ser hasta de 400 litros diarios. Y en cambio tenemos zonas en la ciudad, muchas de ellas en las zonas periféricas, barrios en las zonas periféricas, que no tienen acceso al agua prácticamente nunca, no tienen red. Otras que cuando tienen acceso al agua tienen problemas graves de calidad. El agua llega con un olor y con un sabor que no responde al estándar internacional, no es un agua de calidad. Otras en donde las personas siguen teniendo que comprar el agua a precios exorbitados a través de pipas o garrafones de agua de empresas privadas. Que si bien cada vez se ha dado más agua a la gente, siempre a los que se ha dado más agua siempre ha sido las clases sociales más altas, y los rezagos se han ido aumentando en las clases sociales más pobres. También se ve el tema de la calidad. En general, quienes pudieran pagar agua, el hervido del agua o la potabilización del agua, son los que en general reciben una mejor calidad, y quienes ni siquiera tienen dinero son los que reciben una más mala calidad. Las leyes que ya existen deberían de ser reformadas en función de este derecho humano al agua y en función de este derecho a no ser discriminado, este derecho a la equidad. Eso debería de producirse ya. Desde ahora, yo diría que en tanto que México ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, los legisladores mexicanos ya tienen la obligación de comenzar a producir una regulación secundaria en este sentido. Desde mi punto de vista, hace falta tener gentes en el gobierno con una clara visión de política pública y que tengan, de repente se van más por aspectos prácticos como sería privatizar los servicios, lo cual, si pudiera estar en un momento dado justificado, no se justifica ante la ausencia de una política de visión de largo plazo y sobre todo una política de cuál es la responsabilidad del Estado frente a los servicios del agua. De repente las discusiones se centran en cosas muy concretas. Yo creo que ahí sí es un poco la visión ingenieril de que yo lo que necesito es poner un tubo y la discusión es en torno al tubo y no es en torno a quiénes deben tener el servicio, cuánto y de qué calidad, que sería una visión mucho más holística, que es la que se debe tener. Entonces, para mí en general lo que le falta al gobierno es tener una visión de política pública. Y creo que la evaluación arroja elementos muy buenos en términos de construcción de un índice de satisfacción del acceso humano al agua que implica cantidad, calidad y frecuencia. O sea, no se trata de tener buen agua una vez a la semana o de tener agua mala o de dudosa calidad todos los días, sino se trata de combinar de manera armónica estas tres dimensiones: cantidad, calidad, frecuencia. Uno de los principales resultados de la evaluación, además del diagnóstico, es una serie de 36 recomendaciones de política pública dirigidas al gobierno del Distrito Federal. Entre estas 36 recomendaciones destaca, instituir el derecho al agua dentro de la Ley de Aguas del Distrito Federal, elaborar su reglamento. Esa es una muy importante. Entre otras recomendaciones muy importantes es que este acceso al agua se dé mediante un modelo sustentable, un modelo de gestión integral del recurso, no mediante el modelo ofertista. Este es un segundo tema muy importante. Un tercer tema es que el conocimiento generado en las universidades y en el mismo sector público se difunda hacia la sociedad mediante esquemas de participación, espacios de participación de la sociedad, diferentes de consulta pública, ya que dentro del nuevo modelo de gestión del agua, la información es un valor muy importante que debe estar al acceso de todos los ciudadanos. Ese es otro tema de recomendación. Y otro muy importante son los programas específicos de acceso al agua en las zonas marginadas.
Programas tales como el del proyecto de Santa Catarina consideramos que deben replicarse, que debe haber mucho mayor impulso a proyectos de ese tipo. Estas recomendaciones tienen un carácter muy particular y es la primera experiencia que se hace en México con estas características. O sea, digamos, no se trata de meras sugerencias. Lo que Evalúa DF le diga a los órganos responsables de la política evaluada son recomendaciones que tienen el carácter de vinculante o de obligatorias. O sea, digamos, una vez emitidas las recomendaciones, el órgano evaluado las debe poner en práctica. En la medida, digamos, que Evalúa DF haga unas buenas recomendaciones y que estas instancias las pongan en práctica, bueno, pues la idea es que el servicio tiene que mejorar. El servicio enfrenta diversos problemas, digamos, tendría que mejorar en cuanto al acceso en términos de cantidad, de frecuencia, de calidad del agua e incluso en cuanto al precio, a las tarifas, para ser más precisos, que se pagan por ese servicio. Bueno, el proyecto en términos de la evaluación está concluido, se realizó la evaluación. Actualmente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social está emitiendo ya las recomendaciones vinculatorias para el gobierno del Distrito Federal, y yo creo que es el inicio de un proceso, o sea, es el inicio de un proceso en el cual tenemos que involucrar más a la población y esperemos que esta evaluación sirva como un detonador, porque lo que nos interesa es que las políticas de acceso al agua no sean únicamente un tema de los ingenieros, un tema de los funcionarios, sino deben ser un tema de la sociedad en su conjunto. Me parece importante que Evalúa, que es este órgano de vigilancia de la política pública del gobierno del Distrito Federal, haya tenido la iniciativa y haya convocado a este esfuerzo de investigación multidisciplinaria. Creo que es un primer paso, por lo menos para que en el Distrito Federal comience a discutirse de forma seria en el ámbito de la política pública el tema del agua, con base en estos estándares internacionales. Creo que es una primera puerta que se abre en el Distrito Federal para comenzar a discutir el tema, y lo que ahora habría que exigir es que las autoridades a las cuales les habrá, digamos, de llegar estas recomendaciones por parte de Evalúa pongan también su parte, digamos, hagan su esfuerzo para que esto se materialice, se convierta en una realidad y no quede solo en un estudio técnico y en una recomendación de un organismo especializado, sino que empiece verdaderamente esto a penetrar en el ámbito de la administración para que las personas puedan tener acceso a un recurso que es indispensable para la vida. Si no tenemos agua, prácticamente no podemos hacer nada. Digamos que sin el acceso al agua las personas o mueren o tienen que quedar condenadas a estar permanentemente luchando por tener acceso a este recurso, sin el cual la vida es imposible y por lo tanto condiciona todos los otros derechos a los que las personas tienen acceso. Por lo tanto, creo que es una pieza clave, importante, que esperamos pueda tener frutos y sobre todo una materialización a partir de políticas públicas en el gobierno del DF.